toda América Latina y el resto del mundo, desde este rincón sudamericano, transmitiendo mi canal desde Colombia, con ustedes, Archivos DC Universe. El canal dedicado al universo DC. Bienvenidos, disfruten del contenido. You might be missing some of the benefits that stereo can provide. Hoy les ofrecemos curiosidades DC. Personajes que pasaron de la televisión o la radio a los cómics en la continuidad del universo DC. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal, hoy traemos un video especial de curiosidades de DC Comics. Hablaremos de aquellos personajes que han pasado primero por la televisión, o la radio antes de tener un debut oficial en la continuidad del universo DC o en gran parte de historias alternas que son oficiales del multiverso pero que se consideran canon. Por lo tanto, incluiremos en esta categoría a los personajes de series como Batman del futuro. Para comenzar con este video, tendremos que remontarnos a los medios anteriores de la televisión, comenzado por la radio, un medio que por mucho tiempo logró cautivar miles de seguidores antes de la era de la televisión o la internet y que a través de sus radionovelas o el mismo formato de cine, logró adaptar a sus propios superhéroes, que gracias a este medio de comunicación, editoriales como National Comics, o Quality, o la misma Timely, utilizaron como trampolín para adquirir derechos definitivos sobre estos personajes o de manera temporal para ser posteriormente plasmados en sus viñetas. 1. Directamente desde las radionovelas de guerra. Black Hawk y su escuadrón. En este caso particular, hablaremos de un personaje que hoy por hoy es de la editorial DC Comics, y del cual uso como mini de presentación en este canal. Inicialmente perteneciente a Quality Comics, el escuadrón Black Hawk y su personaje homólogo de título, no debutaría tan pronto en las historietas antes de dar el paso por los programas radiales. Black Hawks, o Escuadrón Black Hawk es un comando de héroes de la Segunda Guerra Mundial que originalmente es una adaptación de una serie de películas, una novela y un programa de radio, pero, como historieta fue publicada por primera vez la editorial Quality Comics, que posteriormente DC Comics adquirió sus derechos y se hizo con su posterior publicación en adelante. La serie fue creada por el legendario Will Eisner, Chuck Cuidera y Bob Powell, pero el artista que más se ha asociado a la serie de historietas es Red Crandall. Si bien, aún existe un objeto de polémica de cómo se creó estos Chuck Cuidera, Bob Powell hasta el mismo Will Eisner, pero que aún así se les considera como los legítimos creadores hasta la fecha. El que sería el futuro artista de la primera encarnación de la Liga de la Justicia de América, el artista indica quien le sucedió en la década de 1950, continuando la serie después de su adquisición de DC Comics de dicha serie. El Escuadrón Black Hawk, usualmente llamado como Black Hawks, son un pequeño equipo de soldados de la Segunda Guerra Mundial formado por pilotos ases de diferentes nacionalidades. Cada uno se le conoce formalmente por un nombre clave, ya sea su nombre de pila o su apellido. Ya en los cómics, tuvo su debut en las páginas oficiales de Military Comics Volumen 1 en agosto de 1941. 2. Jimmy Olsen, el compañero reportero de Lois y Clark. Como han oído bien, gracias al portal Zona Negativa, al cual les recomiendo visitar, y al cual mencionamos como fuente, nos cuenta acerca de que el mejor compañero de trabajo de Clark Kent y Lois Lane su debut, no fue precisamente directamente en las páginas de Action Comics o series derivadas, sino que hacia el año de 1940, cuando la radionovela titulada The Adventures of Superman, de la mano del locutor Jackson Beck, quien introducía en su serial radiofónico a Jimmy Olsen como un oficinista adolescente preadulto que trabajaba en el Daily Planet, y que posteriormente sería reubicado como reportero y fotógrafo compartiendo tribulaciones con sus compañeros Clark Kent y Lois, con el boom y éxito que suscitaba en la radio, donde primero Jack Grimes y luego Jackie Kelg le pondrían voz y alma, llevaría justamente a Jerry Siegel y Joe Shuster fuese incorporado dentro de la mitología de Superman.
Esto ocurriría en 1941 en las páginas de Superman Volumen 1-13 con la aventura titulada Superman vs. The Archer. En este número, los creadores del Hombre de Acero definirían físicamente la apariencia de Jimmy Olsen y remarcarían la característica personalidad por la que se le conoce al joven fotógrafo. En sus mejores tiempos Jimmy Olsen conseguiría su propia serie regular durante los años 50 y hasta la década de los 70, la antológica e icónica serie Superman's Pal Jimmy Olsen, una publicación de corte humorístico en la que militarían autores como Robert Bernstein, Otto Binder, Leo Dorfman, Jack Kirby o Kurt Swan. La aceptación del personaje como parte importante de las historias de Superman se trasladaría también a la gran pantalla donde ha sido interpretado por Tommy Bond en los seriales de los años 40, por Mark McClure en 1978 en el Superman de Richard Donner, sus secuelas y el spin-off de Superhero por Sam Huntington en 2006 en el Superman Returns de Bryan Singer. En la televisión lo hemos visto en cabeceras de imagen real y animadas como Lois y Clark, Smallville y Superman. The Animated Series. Y recientemente lo hemos visto en la serie de televisión Supergirl interpretado por Mehcad Brooks. 3. Samurai, El Dorado, Wendy, Marvin, El Perro Maravilla, San, Jaina y Gleek y el caso especial de Manitou Raven, basado en Jefe Apache de Super Amigos. Con los años 60 y 70, la era de la televisión fue un espacio exclusivo para las matinales sabatinas de los grandes y chicos, especialmente cuando Hanna-Barbera, en su etapa dorada dominaba las pantallas de la cadena ABC, cuando adquirió los derechos de los personajes de DC Comics, cuando produjo con el creador de Scooby-Doo, el legendario de la animación Iwao Takamoto, la serie de televisión Super Amigos. En este caso, hablaremos en el orden de apariciones de los personajes que hemos mencionado. 3. 1. El caso de Wendy Marvin y el Perro Maravilla. Este es quizás un caso particular, ya que este trío de personajes, que debutaron en la primera temporada de los Super Amigos, fueron sujeto de una creación con base a crear la figura cómica de la serie, tomando en cuenta que esta Inspiraicon era basado en la anterior creación de Iwao Takamoto con Scooby-Doo, que compartieran no solo aventuras con los miembros de la Liga de la Justicia de América, sino que por su cuenta, formasen un equipo juvenil de detectives como apoyo a los héroes principales de la Liga en dicha serie, envolviéndolos con su propio tono humorístico derivado de la influencia de la serie animada Scooby-Doo al resolver misterios, que usualmente vinculaban a supervillanos. Más tarde, su debut en los cómics de la serie de animación, se da de acuerdo a lo expresado por E. Nelson Bridwell, el escritor del cómic de los Super Amigos, arrojó algo de luz sobre los orígenes de los personajes en Super Amigos Volumen 1, del mes de noviembre de 1976. Decidí que Wendy Harris era el nombre completo de la joven. Es una sobrina, pero no de Batman, sino de un detective llamado Harvey Harris. Este hombre le dio al joven Bruce Wayne su primera oportunidad en el aprendizaje para aprender el arte de los detectives cuando Bruce estaba en su adolescencia. Años más tarde, cuando Harris muere, dejó una carta sellada para ser entregada a Bruce, revelando que sí sabía quién era él, ya que Harris era sin duda uno de los grandes detectives de todos los tiempos en el campo detectivesco. Luego, decidí que Marvin es Marvin White, que no tiene relación con Perry White. Su padre es Daniel White, un inventor, y su madre es la antigua Diana Prince. Luego de muchos años de su debut en la serie animada, serían canonizados oficialmente en la continuidad del universo DC, fue en las páginas del cómic volumen 3 de los Jóvenes Titanes cuando en el 2006, serían introducidos oficialmente. Fue justamente en la historia un año después, posterior a lo ocurrido con Crisis Infinita, cuando ahora serían retratados como gemelos fraternales, junto al Perro Maravilla ya ambos con el apellido Harris, donde se les mostró como cuidadores de la Torre de los Titanes. En las páginas de los Jóvenes Titanes volumen 340, la antiheroína Ravager se refiere a ellos como unos genios de 10º nivel en comparación con los personajes de DC. Brainiac y Brainiac 5, están catalogados con un nivel intelectual del 12º nivel. Se estableció que Marvin es el gemelo mayor por aproximadamente 5 minutos. Este Marvin continúa la tradición de sus encarnaciones anteriores vistiendo una camisa con una M estilizada en el frente pero sin la capa adjunta de su homólogo animado.
se reveló que Cyborg estaba dañado e inactivo desde su regreso del espacio, pero Wendy y Marvin lo reparan y le dieron nuevas capacidades. Wendy y Marvin conocerían a su fiel mascota, al adoptar a un perro callejero que Miss Martian llama Wonder Dog. En realidad, Wonder Dog es una especie de monstruo demoníaco al servicio de un nuevo villano llamado Relikus, quien apareció al final de dicha historia después de que la bestia matara aparentemente a Marvin y mutilara a Wendy. Mientras estaba en coma, Wendy es visitada en este estado por su padre, Noah Cutler, también conocido como el supervillano el Calculador, quien jura vengarse de los Titans por dejar que permitiese que les sucediese esto a sus hijos. El alma de Marvin luego sería convocada por Kid Eternity, el nuevo recluta de los Titanes, para proporcionarle información sobre lo que significa ser parte de los Titanes. Marvin advierte a Eternity contra la asociación con el equipo, citando las muchas muertes que han sufrido. Más tarde, Eternity es capturada por el Calculador y sería obligada a convocar a Marvin repetidamente. En Oráculo. La cura 3, Wendy se recupera de su coma mientras la visitaba su padre, que estaría tratando de usar tecnología alienígena para ayudarla. Sin embargo, ella sería incapaz de sentir o mover sus piernas. La heroína Oráculo, igualmente discapacitada, promete ayudarla mientras se encuentra arrestado el Calculador. En la posterior serie Bad Girl, con Cassandra Sandsmark en el manto del personaje, se revela que Oráculo, junto con Leslie Tompkins, habían estado ayudando a Wendy para adaptarse a su nueva vida con parapléjica. Después de tomar a Wendy bajo su protección, Bárbara finalmente revela a Wendy su alter ego. La primera misión de Wendy como asociada de Oráculo sería ayudar a Stephanie Brown, la nueva Bad Girl, a derrotar a su padre, el amo de las pistas, o sea, Clue Master en inglés. Allí en esta historia Wendy salva a Bárbara de las manos del Clue Master. Después, toma el nombre en clave de Proxy, actuando como una versión junior de Oráculo. Además, existen una versión alternativa de los personajes en Kingdom Come. Respecto al Perro Maravilla, no hay mucho que decir salvo que siempre fue la mascota en la serie animada de Wendy y Marvin, ya que fue creado como su homólogo Scooby-Doo, para formar parte de las desventuras cómicas del trío. Ya en los cómics, como se mencionaba antes, este can resulta ser un perro callejero, que inicialmente adopta Miss Martian y que es entregado para ser regalado a Wendy y Marvin. Sin embargo, este can resulta siendo muy diferente a su encarnación animada, siendo una criatura que termina matando a Marvin y atacando a todos los miembros de los Titanes. Años después, nuevas versiones de las series animadas serían incluidos en cameos o guiños. 3, 2. Sam, Jaina y Gleek, la pareja de los gemelos fantásticos y su fiel mascota. Durante las siguientes temporadas, Sam y Jaina en la serie de los Super Amigos serían los sustitutos cómicos y superheroicos de Wendy, Marvin y Gleek, de los cuales sus antecesores nunca quedó claro qué sucedió con ellos. Si bien, cuando se incorporaron a estos personajes metahumanos, se repitió parcialmente el mismo concepto de Scooby-Doo, con la inclusión del mono espacial Gleek, donde estos jóvenes adolescentes, que tendían a ser aproximadamente el mismo rol de héroes que ayudaban a los miembros principales en sus aventuras, donde de vez en cuando se metían en problemas, pero con la característica que ambos podían convocar sus principales habilidades metahumanas, que carecían de esta idea Wendy y Marvin en la primera temporada. El dúo hizo su debut en la temporada titulada La Nueva Hora de los Super Amigos, ayudando a resolver diferentes problemas, misterios o a detener a determinados villanos. Posteriormente se les volvería a ver en la temporada titulada Los Super Amigos, los héroes más grandes del mundo, hasta la temporada Super Amigos, el equipo superpoderoso, donde pasaban de combatir amenazas potenciales y misterios a verse involucrados con clásicos villanos de DC Comics como Brainiac o Lex Luthor. Más tarde, se habría evidente que con la introducción de nuevos personajes del universo DC de finales de la década de los años 70 como Cyborg o Firestorm, sus roles no solo fueron reducidos drásticamente sino que prácticamente ya no volverían a aparecer, a excepción de los cómics titulares basados en la serie animada. Más tarde, serían reimaginados para la serie Liga de la Justicia Ilimitada, como parte del proyecto Cadmus, donde trabajarían para Amanda Waller. Más tarde serían objeto de cameos en series como Harvey Birdman, Attorney at Law,
En acción real, en la serie Smallville tendrían una breve aparición, interpretados por David Gallagher y Jaina por Jason Scagliotti, mostrando a Gleek como un simple guiño en uno de los dispositivos de transformación. En el episodio de la serie del Arrowverso Flash Crazy for You, Barry Allen rescata a un hombre y una mujer con los nombres de Jaina y Sam de un auto en llamas. A diferencia de los cómics, parece que estas versiones son un par que no son propiamente gemelos. Con el paso del tiempo, la serie parodia Teen Titans Go! Se centraron precisamente en un reencauche de los personajes con una serie de cameos iniciales hasta un episodio totalmente dedicado a ellos. Además de cameos en películas animadas de DC Comics, durante mucho tiempo se especuló con una de las más bizarros rumores en un intento por ser llevados al cine, algo que finalmente se desmintió. Finalmente, no fue sino hasta 1996, que los gemelos se introducirían en la continuidad posterior a la Crisis en Tierras Infinitas, durante la extinta serie mensual Justicia Extrema, donde son mostrados como esclavos que habían escapado de las manos de un poderoso alienígena señor de la guerra. Incapaces de hablar inglés, atacarían inadvertidamente a algunos civiles y a la Liga de la Justicia. Durante su lucha contra la Liga de la Justicia, Sam se convierte en un golem de hielo, un monstruo acuático y un remolino de aspecto demoníaco, mientras que Jaina se convertiría en varios seres mitológicos, como un grifo, un hombre lobo y una serpiente de mar. La pareja se separaría luego tras su encuentro con la Liga de la Justicia y se unirían al equipo del Captain Átomo en el número 16, del mes de mayo de 1996. Ese mismo año, aparecieron en la historia crossover Noche Final y en la serie Justicia Total. En una nueva historia, publicada entre 2002-2003 de Peter David y Todd Nauck, Justicia Joven, ayudarían a vengar el asesinato de los padres de la heroína Empress, vistiendo unos uniformes que parecían camisetas y pantalones vaqueros. A finales de 2003, aparecieron en el cuarto número de la miniserie crossover entre compañías de Marvel y DC, en la miniserie Liga de la Justicia /Avengers, escrito por Kurt Busiek e ilustrada por George Pérez. En 2007, reaparecieron en las páginas Los Jóvenes Titanes volumen 370, y en el 2011, reaparecieron para la miniserie Universo DC, Legados 9, en una historia de Len Wein y Rob Leigh. En el cómic digital Smallville Titanes, un arco de la historia de 2013, así como en el cómic digital de la serie Smallville temporada 11, Sam y Jaina son miembros de equipo de Connor Kent /Superboy, Veloz, Escarabajo Azul y Miss Martian en una escuela creada por Jay Garrick para los jóvenes dotados con superpoderes. En el cómic Justice League 3000 de 2013 del reinicio de continuidad de la iniciativa Los Nuevos 52, los manejadores de esta Liga de la Justicia del siglo 31 se llaman Terry y Terry, apodados como los Gemelos Fantásticos, y trabajan para Cadmus. En una edición de Batman posterior a DC Renacimiento de 2017, dos personas normales aparecen haciendo cosplay como las Mellizas Maravillas, durante la noche de superhéroes en una feria local. Esto implica que revelarían la existencia en la continuidad post-Renacimiento. Finalmente, esto conduciría a que en octubre de 2018, DC Comics anunciaría su alineación para una nueva línea de cómics titulada Wonder Comics. En esta alineación de nuevos lanzamientos editoriales, en el que se lanzarían títulos como Dial H para Héroe y Justicia Joven, se incluyó un título dedicado exclusivamente a los Gemelos Fantásticos, donde recibirán su propio cómic mensual por primera vez. 3. Samurai El Dorado. Estos casos particulares que fueron introducidos en la serie animada de los Super Amigos, al igual que Wendy, Marvin, y los Gemelos Fantásticos, su creador, Iwao Takamoto, fueron creados como personajes exclusivos como miembros de la Liga de la Justicia de América en sustitución de otros personajes de DC. Algo similar es producto de problemas en el préstamo de derechos por parte de la editorial, ya sea por disputas entre los escritores /artistas con la editorial o simplemente debido en este caso particular, para introducir a un grupo de superamigos más diverso éticamente hablando, algo que es usual en cualquier serie de televisión.
A diferencia de Wendy, Marvin, y los Gemelos Fantásticos, tanto Samurai, Toshio Eto, como El Dorado, tuvieron un poco más de presencia, junto a Jefe Apache, que más abajo explicaré, o el caso excepcional de Volcán Negro, que su caso, fue debido a que se negó el permiso de utilizar el personaje de Rayo Negro / Black Lightning, y que prácticamente pasó a ser la inspiración para crear a Volcán Negro, y que a diferencia de Wendy, Marvin, y los Gemelos Fantásticos tendrían más tiempo en la televisión. En el caso de Samurai, su destacado paso le permitió ser incluido en series animadas posteriores, como lo fue en Liga de la Justicia Ilimitada, donde tendría un rol relacionado a Cadmuso en Justicia Joven. Invasión, se involucró al personaje siendo perseguido por la organización La Luz. Dorado, sería el otro personaje que volvería a una serie de animación, justamente en la mencionada Justicia Joven. Invasión. Ya en los cómics, fuera de las publicaciones del cómic de la serie animada de los Super Amigos que también tendría apariciones, fue en la continuidad del universo DC oficial. En el caso de Samurai, debutaría en la historia compartida entre Liga de la Justicia de América y la Sociedad de la Justicia de América, en Liga de la Justicia de América volumen 246, del mes de agosto del 2010, un cómic relacionado y derivado del evento de El Día Más Brillante, donde Toshio, Samurai, aparece como uno de los héroes que ha enloquecido a causa de los poderes de corazón estelar de Alan Scott, y es mostrado usando su poder de crear vientos destruyendo la ciudad de Jesse Kiki con Gorilla lo derrotan y lo dejan inconsciente. El Dorado, uno de los representantes latinoamericanos de los Super Amigos, de ascendencia mexicana, también sería de los pocos personajes de Takamoto en formar parte de la serie animada, que también más adelante no solo sirvió de inspiración para crear al superhéroe post-crisis conocido como Azteca, otro personaje latinoamericano de DC que estuvo incluso presente en la alineación de la serie animada Liga de la Justicia Ilimitada, y que por un buen tiempo solía ser confundido con este personaje, hasta que oficialmente, El Dorado, sería introducido oficialmente debutando por primera vez como parte de la iniciativa del reboot de continuidades conocido como Los Nuevos 52, en las páginas del cómics miniserie especial Los Más Buscados del Escuadrón Suicida. El Diablo Llamando a Warrior 5 escrito por Heinz y Cliff Richards. 3.4. Un caso especial. Jefe Apache / Manitou Raven. Si bien, este personaje con la capacidad de utilizar un talismán para crecer como un gigantesco superhumano, es de momento la excepción a la regla, hasta ahora es el único que no ha sido referenciado para tener una aparición oficial. Sin embargo, un personaje conocido como Manitou Raven, ha estado ligado directamente a él, primero que todo por ser un personaje heredado y creado en homenaje, también porque al igual que el jefe Apache, grita la palabra Inutchuk, un tipo de hechizo que el jefe Apache utilizaba para invocar el poder de su talismán que le permitía crecer en tamaño y viceversa. A raíz de este homenaje, Manitou Raven utiliza la misma palabra mágica, y utilizando un vestuario bastante parecido, invoca diferentes poderes mágicos. Además de este personaje debutaría en las páginas del cómic de Grant Morrison la volumen 66, del mes de julio del año 2000. Sin embargo, a pesar de la intención de esta referencia directa, Manitou es una palabra algonquina, y no apache. 4. Renee Montoya y Harley Quinn, Batman, la serie animada. Tal vez es el caso que una de las series más queridas por el público del Teamverso, ha sido la que ha dado significante aparición en la serie animada de Batman de los años 90, cuando debutaron los personajes de la detective Renee Montoya y la supervillana conocida como Harley Quinn. Fue justamente la serie que definiría parte de la figura que representarían la vida para ciertos personajes icónicos del universo DC posteriormente. 4.1. Renee Montoya. Esta famosa detective del departamento de policía de Ciudad Gótica y quien más adelante tomaría el manto como la Pregunta, a raíz de la muerte de la Pregunta original en el evento 52 a raíz de un cáncer pulmonar, fue concebida por Paul Dini y Bruce Timm debutando en la serie de 1992, Batman, la serie animada. Para su debut en los cómics sufriría un pequeño cambio por lo que el personaje finalmente sería cedido por sus creadores para debutar en una historia narrada en las páginas del cómic Batman volumen 475, escrito por el guionista Alan Grant y el dibujante Norm Breyfogle.
Apenas habían pasado unos meses después para que Renee Montoya apareciese en el capítulo titulado Pretty Poison de Batman, la serie animada, y, como se suele decir, estaba claro que había nacido una nueva estrella. En los cómics la detective se convertiría en personaje secundario recurrente en las historias del Caballero Oscuro, asumiendo una mayor relevancia a partir de la saga Tierra de Nadie, tomando un primer contacto con ella los escritores Ed Brubaker y Greg Rucka, que acabaría siendo fichada para el cómic del 2003 al convertirse en una pieza fundamental de su imprescindible serie Gotham Central. En esta cabecera se revelaría la orientación sexual del personaje en la historia Media Vida, un episodio tan alabado en su día como injustamente criticado por algunos seguidores, y que también se retomaba la curiosa relación con el villano y antiguo juez de distrito Harvey Dent, alias Dos Caras. La corrupción de Ciudad Gótica llevaría a Renee Montoya a dimitir de su puesto y en 2006 la convertirían en uno de los personajes principales de la saga 52, donde pasaría a ser la heredera del manto de la pregunta. Después del relanzamiento del universo DC, el personaje no ha tenido el mismo peso de antaño y le devolvieron a su status quo original, y pesar de su aparición en la serie de televisión Gotham, donde la interpreta la actriz Victoria Cartagena, nos deja claro que sigue muy viva dentro de la rica mitología del Caballero Oscuro. No guarda que en el futuro este manto sea tomado de nuevo en los cómics, debido a que Victor Sage, con el reinicio de continuidad, aún no se ha aclarado sus recientes apariciones y sobre la enfermedad que lo mató antes de los Nuevos 52, salvo que apenas lo han relacionado con entes cósmicas del universo DC y uno de cometieron un delito cósmico grave. Actualmente, Renee Montoya tendrá su debut cinematográfico para la película Aves de Presa. 4.2. Dr. Arlene Frances Kinsella alias Harley Quinn. Amada por unos, odiada por otros por sus estereotipos sexual, que ha sido objeto de polémica a raíz de su aparición en la película Escuadrón Suicida. Este personaje icónico de Bruce Timm es quizá uno de los personajes más populares actualmente, creada a partir de la serie animada de los 90s de Batman. La Dra. Arlene Frances Kinsella, mejor conocida como Harley Quinn, debutaría primero como personaje recurrente en las apariciones del Joker, siendo una joven supervillana que conoció como psiquiatra en el asilo Arkham, donde entablaría una loca, podrida pero esquizofrénica amistad de amor/odio y quizás la peor, delirante y absurda decisión de una manipulada Arlene Kinsella por tomar el peor error de su vida: ser la compañera y ocasional amante del Joker. La historia, tanto animada como adaptada en la miniserie Amor Loco, nos muestra la faceta de la Dra. Kinsella tratando de ayudar al Joker para volverlo un ser útil para la sociedad, pero su débil interés por estos supervillanos del asilo fue lo que detonaría en su afamada carrera criminal, incluso trascendiendo fuera de dicha serie, que la llevó a participar como compañera del Joker hasta la serie Liga de la Justicia. Si bien se han hecho readaptaciones animadas del personaje en las siguientes series animadas del Caballero Oscuro, como la versión de la serie Batman el Valiente, donde tiene un diseño inspirada en la moda de las mujeres de los años 20, y la versión live action de la serie Aves de Presa del 2003, interpretada por Mia Shara. Si bien, no tengo que decir que el personaje desde su debut, al menos ha hecho prácticamente aparición en las más recientes series animación, como la versión de Liga de la Justicia en acción, hasta una segunda encarnación live action en el Arrowverse interpretada por Tara Strong, la misma mujer que le ha dado voz al personaje en reiteradas ocasiones, hasta la vasta cantidad de apariciones de los videojuegos de la serie Batman Arkham, o su versión live action de la serie Gotham, interpretada por Francesca Roll Dodson, e incluso, se tuvo una idea para una aparición en un filme abandonado de Batman y Robin, hasta la eventual interpretación icónica de Margot Robbie, así como varias películas de animación, y proyectos de series web. No fue sino hasta el cómic de la continuidad del universo DC oficial titulado Batman Harley Quinn Volumen 1, del mes de octubre de 1999, que el personaje sería introducido en la continuidad, y que el reboot de los Nuevos 52 sería a cargo en la etapa de ese renacimiento y en vísperas de la película Escuadrón Suicida, que formaría parte de un equipo de villanos obligados a trabajar como antihéroes para conmutar su pena capital. Habría bastante material para hablar de ella en sus apariciones en la continuidad, pero es más fácil decir que en todas sus apariciones, se incluye, desde su loca y esquizofrénica asociación con su amor imposible con el Joker, y su posterior venganza contra él,
como su asociación con las sirenas de Ciudad Gótica, haciendo equipo con Catwoman y quizás la relación cuasi lésbica, su mejor amiga, Hiedra Venenosa, de los cuales ha generado una discusión si realmente ha existido un romance ocasional entre las dos supervillanas, o si realmente ambas están enamoradas. Claro está que eso ya revelaría la orientación sexual de ambos personajes. Por otro lado, si bien podríamos hablar de Grey Ghost, Simon Trent / Grey Ghost, pero realmente es un poco relevante debido a que es un personaje de un solo episodio y en el universo DC apenas se menciona un cameo en Bad Girl del reboot de continuidad de los Nuevos 52 y Gotham Academy, que no es que sea un caso para un personaje que no tiene una representación o repercusión similar a los que hemos venido hablando. 5. El caso de los personajes de Batman del futuro y Justicia joven. Aquí tendremos que hacer un poco más generalizados, ya que, si incluimos la película del retorno del Joker, hay que decir que esta serie ha sido un caso icónico, donde toda una serie se convirtió en canon del multiverso DC, como lo mismo ha ocurrido con la serie Justicia joven, Tierra 16, lo que implica que solo Batman del futuro, desde Tierra 12. Hasta una posible línea del tiempo alternativa del reino del hipertiempo del universo DC, en la que mantienen personajes en la actualidad una serie de historias que se publican donde sus personajes son canon del multiverso DC, ya que este cómic, los volúmenes 4 y 5 han hecho hincapié con historias canon del universo DC o al menos explicaciones para eventos como Fin del Futuro, una maxiserie que fue el enlace de lo que sería el evento conocido como Convergencia, en el que terminaría como la forma en que se canonizara una posible línea del tiempo del futuro cuando un Bruce Wayne anciano y retirado como Batman, actúa como tutor y enlace para el nuevo Batman, conocido como Terry Higgins. Si bien, las anteriores publicaciones digitales se consideraban fuera del canon al recibir que su aportación al multiverso DC es algo efímera ya que suele ser considerada como una continuación de la serie animada, y de los volúmenes 1, 2 y 3 anteriores debido a que se derivaron en incluir otras aventuras con las versiones del futuro de miembros de la Liga de la Justicia. Esto llevó que el volumen, algo que dista mucho con los volúmenes 4 y 5, se desarrollase la idea que perfectamente encaje como un posible futuro del universo DC o es un mundo paralelo que se basa en la serie animada pero ambientado en una tierra paralela. Es debatible, dada que los últimos volúmenes de la serie mensual se hacen constantes referencias del pasado, y que son pertenecientes a la continuidad actual del universo DC, y que en la serie animada aún no eran viables debido a que nunca se habían contado, como el hecho narrado en Fin del Futuro que marcaba temporalmente a un Tim Drake adulto proveniente de un futuro 5 años después de la historia principal de los hechos del universo DC, y que viajaba en el tiempo hasta los tiempos de Terry Higgins y se convertía en el nuevo Batman del futuro, y las implicaciones que alterarían la historia con el evento de Convergencia. Debido a esto, el caso de la serie de Batman del futuro volviéndose una serie canon de realidades alternas o posibles futuros se ve marcado por cada volumen de la mencionada serie, incluso, deja la puerta abierta si la serie spin-off Proyecto Z entra en esta misma posición. Así pues, personajes como Jokers, Terry Higgins, Maxine, la novia de Terry, Madame Higgins, el hermano menor de Terry, y que en los cómics asume el manto de Robin del futuro, entre otros, hasta una aparición futura de un Damian Wayne al Ghul que aparece como la nueva cabeza del demonio como líder de Liga de Asesinos, luego de haber dejado el manto como Batman, y todo este tipo de elementos argumentales que nunca fueron contados durante la serie animada. En el caso de la serie animada Justicia joven, en un poco diferente, dado el caso que algunos personajes son parcialmente basados en los cómics de Justicia joven de 1999 de manera ambigua y lo relacionado al cómic El Multiverso, dado a que lo narrado en ese cómic es totalmente diferente a la serie de animación, por lo que esta serie se trata de una versión libre de ese universo alternativo. 6. Control Fenómeno, Sedita, Más y Menos, Cinderblog de las series animadas Los Jóvenes Titanes, 2003, Los Jóvenes Titanes en Acción, 2013. Control Freak,
Sedita, Más y Menos y Cinderblock, son de los casos más peculiares que se han presentado hasta ahora, sobre todo que tienen en común haber sido personajes recurrentes ocasionales o un rol menos significativo que los protagonistas, que usualmente sí son creados específicamente para la serie de televisión. Posteriormente serían el abrupto de debutar en la continuidad del universo DC, ya que estos personajes han sido catalogados como personajes menores y que no tienen ese mismo impacto como lo tuvieron René Montoya o Harley Quinn. 6.1. Cinderblock. Cinderblock, un villano con la forma de losas de ladrillos, es un humanoide metahumano presentado para ser uno de los enemigos más peligrosos pero secundarios de la serie animada de los Jóvenes Titanes, que fue utilizado como herramienta para atacar a los Jóvenes Titanes al ser contratado por Slade. Si bien tiene más apariciones posteriores durante la saga de Slade, poco a poco termina reduciendo su rol al de un esbirro secundario y pasar desapercibido como villano secundario, incluido cuando termina siendo miembro de la Hermandad del Mal en la serie animada. Posteriormente, este personaje saltaría fuera de la serie animada a tener sus primeras apariciones en la corriente principal del universo DC. Una vez más, al igual que en la serie de televisión, resulta siendo otro de los pocos villanos secundarios mostrado que lucha contra la encarnación de los Titanes pre-Flashpoint, el equipo liderado por Nicktoon. Esto sucedería en las páginas del cómic Titanes volumen 217, del mes de noviembre del 2008. Una diferencia notable entre las versiones del cómic y de los dibujos animados es que la versión de cómic puede hablar, aunque en fragmentos ya que lo cita a manera de oraciones cortas. 6.2. Sedita. Sedita, es un caso particular, puesto que resulta siendo más una mascota que un personaje que interactúe. Lo recordamos por su aparición en el episodio de la serie animada del 2003 Los Jóvenes Titanes titulado, Una cita con el destino, siendo una larva de una polilla genéticamente modificada para convertirse en una polilla mutante, cuya mutación fue llevada a cabo por el supervillano Killer Moth. Al final del episodio, Sedita era adoptada por Starfire como su nueva mascota. Ya en la serie parodia, Los Jóvenes Titanes en Acción del 2013, pasa a ser un personaje mascota recurrente con una personalidad simple, pero que esconde una característica que a veces, cuando los personajes miran hacia otro lado, se muestra una faceta incidental, donde Sedita acarrea la atención ya sea teniendo una aventura o teniendo accidentalmente inteligencia temporal para ayudar a los titanes en alguna de sus alocadas aventuras sin que ellos lo noten, lo que hace hincapié en el gag de la mascota que intenta accidentalmente llamar la atención de los demás o logrando captar una idea de lo que los seres con cierta peculiaridad intentan convertirse en un gag cómico a consecuencia de los chistes o actos cómicos de los personajes principales, como cuando se dividió en varias versiones de Sedita por el cristal que dividía las personalidades o cuando tuvo la mencionada superinteligencia mientras salvaba al planeta, o aquella aventura romántica cuando aparentemente abandonaba la Torre Titán, o de vez en cuando tenía ciertas cualidades un tanto extrañas hacia lo que comí. Fue precisamente este personaje que saltaría hacia la continuidad del universo DC, si bien hay que aclarar que desde entonces han sucedido varios cambios referentes al status quo de continuidad, no significa que esto quede inválido, ya que la historia narrada en las páginas del cómic volumen 2 de Starfire en el número 9 del mes de abril del 2016, el personaje debutó bajo el nombre de Silke, aunque pronunciado como Silkie, como suele hacerse la versión en inglés del personaje en la serie animada del 2013, siendo introducido como una mascota de propiedad de Starfire, donde se explica que este personaje ha sido una criatura que tiene un rol empático con la raza tamaraneana por siglos, y que ha sido objeto no solo de distracción sino que comparten parte del acompañamiento de cualquier tamarariano como miembro de cada familia como mascota de compañía. 6.3. Más y menos. Más y menos, es otro caso interesante, la pareja de jóvenes preadolescentes guatemalteca, que aparece en las dos series animadas de Los Jóvenes Titanes, resulta más que nada para dar explicación sobre cómo se crea el segundo equipo de Jóvenes Titanes, los Titanes donde serían parte de los miembros reclutados por Cyborg, un líder temporal del equipo. Ya en la serie del 2013, tienen un episodio donde Robin intenta separarles por intentar formar al mejor superhéroe siendo Robin el tutor.
Más adelante, los titanes descubren que no deben permanecer separados mucho tiempo, o de lo contrario podrían acumular un excedente de su propia energía que les provee sus poderes de supervelocidad. Con el tiempo, estos personajes saltarían directamente a la continuidad del universo DC, cuando Geoff Johns se encargaría del cómic de los Jóvenes Titanes volumen 3, cuando debutan en el número 38, cuando sucede el evento denominado un año después, como miembros de los Jóvenes Titanes. Posteriormente, se menciona que poco después dejaban el equipo sin razón aparente. Más tarde, reaparecerían en las páginas de Crisis Final 1, luchando junto a los héroes Spark Siempres, cuando luchan contra el Amo de los Espejos y el Dr. Luz. A pesar de la victoria de los villanos, donde serían aparentemente asesinados, pero en la versión extendida del cómic llamada Director's Cut del cómic, se menciona no específica, que estos personajes sobrevivieron. En Jóvenes Titanes volumen 300, el final de dicho cómic, aparecen en una pelea de globos a alta velocidad compitiendo contra Bart Allen, alias Chico Flash. 6.4. Control Freak. Por último, tendríamos al supervillano Heck de la televisión, el famoso Control Freak o conocido en español como Control Fenómeno, que ha hecho apariciones en ambas series animadas de los Jóvenes Titanes. En la serie original, buscando de controlar todo el entretenimiento utilizando su tecnología para apoderarse de la televisión para su beneficio, mientras que en la serie animada, se utiliza esto mismo para entablar un sitcom que explica por qué se ha hecho reiteradas versiones de la serie animada de los Jóvenes Titanes, donde en cada aparición busca molestar con algún cambio o jugar con la realidad para molestar a los jóvenes héroes o hacer una crítica que intente autodestruir o reformatear el show, con un toque cómico. Más tarde, con la publicación del próximo anual del volumen 6 de los Jóvenes Titanes en enero del 2019, Control Fenómeno saltará de manera definitiva a la continuidad del universo DC, donde tendrá una aparición, junto a su hija llamada Joystick. Para los que no lo saben, Joystick es un personaje del cómic basado en la serie animada del 2003, Los Jóvenes Titanes en Acción, que nada tiene que ver con el cómic de la serie del 2013, según el canon de la serie animada de este cómic. Joystick es la hija de Control Fenómeno, algo que volverá a ser recalcado con la aparición de padre e hija. De acuerdo a la sinopsis del cómic a estrenarse, traicionado por Capucha Roja, Damian persigue a Jason Todd y jura venganza, o muerte. Mientras tanto, Jean y el resto de los titanes luchan contra uno de los aliados más cercanos del otro, Joystick. Haciendo su debut desde el universo del cómic Jóvenes Titanes en Acción. Pero cuando Control Fenómeno descubre todos los secretos más peligrosos de Jean hará cualquier cosa para evitar que los jóvenes titanes descubran la verdad. 7. Chloe Sullivan, una de las mejores amigas de Clark Kent en la serie de televisión Smallville. La recordada actriz Allison Mack en su papel de Chloe Sullivan en la serie de televisión de Smallville, fue quien definió al personaje creado por Alfred Gough y Miles Millar para su ficción televisiva inspirada, aproximada, de los cómics del Hombre de Acero. La aspirante reportera, investigadora amateur y posterior empleada del Daily Planet y directora de la Fundación Isis, prima de Lois Lane, amiga íntima de Clark Kent y esposa de Oliver Queen en la continuidad de la serie de televisión, estaba destinada a descubrirse como uno de los personajes preferidos de los seguidores de la cabecera, siendo su salto a las páginas de los cómics predecible y totalmente inevitable. Este hecho se produciría en 2010 en Action Comics 893, número con guión de Nick Spencer, donde la periodista aparecía ya asociada a la redacción del Daily Planet, aunque Chloe Sullivan haya tenido más recorrido hasta la fecha en las historietas ligadas a la continuidad de Smallville. 8. John Diggle, el amigo de Oliver Queen en Arrow. Por último, la serie Arrow nos ha entregado a un personaje que recientemente ha sido incorporado a la continuidad del universo DC. Se trata de uno de los personajes cercanos del círculo de aliados de Oliver Queen, siendo parte ahora de toda una galería de personajes secundarios que en su mayoría son procedentes de las viñetas de cómics propios y ajenos, aunque su parecido o historia tengan poca relación a veces con sus homólogos del universo DC de papel. Pero una de las principales incorporaciones auspiciada por los responsables de la serie ha sido la de John Diggle, nombre tomado en homenaje al guionista Andy Diggle, autor del cómic Flecha Verde.
Año 1 interpretado por el actor estadounidense David Ramsey. El personaje creado por las cabezas pensantes Greg Berlanti, Mark Guggenheim y Andrew Kreisberg haría acto de presencia en el capítulo piloto de Arrow y se convertiría casi de inmediato en uno de los secundarios más apreciados y queridos por los seguidores de la cabecera. Este ex miembro de los Marines de Estados Unidos y veterano de Afganistán metido a escolta privado y chofer de Oliver Queen sería uno de los primeros consejeros y compañeros del héroe de Starling City ofreciéndole apoyo de campo en sus misiones y actuando como su voz de la conciencia en los momentos más importantes y delicados de su cruzada. En la continuidad de la serie hemos conocido algunos episodios de su pasado, destacando su relación con The Exot y con su mujer Lila Michaels, miembro de la agencia gubernamental Argus, liderada por la retorcida Amanda de Wallwayer. El personaje ha saltado a las páginas de los cómics durante la etapa en Green Arrow del guionista Jeff Lemire y el dibujante italiano Andrea Sorrentino, construyendo una nueva historia para él en su adaptación al nuevo medio, pero preservando sus virtudes y características que le han hecho triunfar en la pequeña pantalla. ¿Qué les pareció estos datos acerca de aquellos personajes que fueron originalmente creados para tus shows favoritos de DC Comics y que posteriormente serían encargados de ser incluidos en la continuidad o canon del universo DC? ¿Te gustaría ver datos parecidos como este? Entonces no nos dejes de sintonizarnos, te invitamos a que nos sigas en nuestro canal y en nuestras redes sociales, como Facebook o Patreon, y recuerda, puedes acceder como lo estipula la descripción de este video. Yo soy Blackhawk, para Archivos DC Universe, y recuerda danos a conocer para seguir creciendo como canal. Y como siempre, prepárate porque muy pronto conocerás muchas más. Te invitamos a que nos compartas y te suscribas. Hasta la vista. Postdata. Si crees que faltó algún personaje, no dudes en dejarnos tus comentarios en este video, quizás más adelante, hagamos una segunda parte, dependiendo el personaje que falte o existan referencias de su aparición. Blackhawk.